Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y como siempre decimos, estamos cargados de buena energía y así nos forzamos a pensar porque definitivamente en el largo plazo todo se acomoda, todo, completamente todo, para que sepan eso. Hoy es miércoles 7 de diciembre del año 2022. Les cito algo interesante de un almanaque que algunos de los que trabajamos en el mercado coleccionamos o tenemos, que se llama el Traders Almanac. Y algunas veces tiene una cantidad de frases interesantes. Hoy hay algún trader que me hace recordar algo que quisiera discutir con ustedes. Dice que obviamente las posiciones más exitosas que él ha podido tener en su portafolio son aquellas que le han generado una mayor cantidad de estrés y donde ha estado en terreno negativo por cierto tiempo. Y aquí vamos a analizar esto rápidamente. Él dice que ha estado en terreno negativo por cierto tiempo. Bueno, para que ustedes entiendan, los grandes manejadores de dinero, aparte de que van con la tendencia indudablemente, ellos toman posiciones en sentido contrario a donde va lo que se llama el herd, el rebaño, la masa, porque necesita ese flujo para poder acumular. Cuando hacen esa cantidad de análisis, ellos entienden que hay ciclos y que momentáneamente esas posiciones pueden estar en contra. Entonces, esa frase que dice este manejador de fondos el día de hoy va muy en concordancia con quienes hemos estado en el mercado y sabemos que lamentablemente en algún momento para poder estar, digamos, en el lugar correcto debemos asumir dolor, eso que se llama tener estómago, y eso también le sucede a cualquier inversionista. Por eso, cuando tenía una cantidad de discusiones ayer con mi socio, estuvimos conversando de que en el mediano o quizás entonces en el largo plazo, independientemente de donde compres, mientras compres calidad y compañías que tengan un proceso interesante de innovación, vas a poder estar en el lugar correcto. Quiero llamarles la atención a todos y hacer una alerta general y que me ayuden a distribuirlo. Ustedes saben lo que son las corridas bancarias. Ustedes saben, vamos a hablar al final rapidito de lo que pasó en FTX, pero por lo general esas corridas bancarias agarran a más de algún incauto porque no sabes dónde están. Entonces nos enfrentamos probablemente a una crisis en el 2023 o quizás ya estamos en ella y todavía no lo sabemos. Tenemos que saber la data de lo que puede suceder con respecto a la inflación y lo que va a hacer la Reserva Federal. Pero la alerta que quiero que tengas claro es: mueve el dinero de aquellas instituciones que no son tan sólidas donde tengas el dinero y pásalas a instituciones sólidas. Voy a volver a repetirlo. Mueve el dinero de donde tú lo tengas en instituciones que no sean sólidas, en custodios, y pasa el dinero a instituciones sólidas antes de que se presente una alerta mundial y venga un problema. Yo quisiera que esa alerta estuviera en la narrativa de lo que vamos a decir. ¿Qué está pasando el día de hoy? Rapidito. China se reabre. Durante la madrugada estuvimos observando que después de tener esa tolerancia cero, ahora dicen no, nos reabrimos y los mercados empiezan a caer. ¿Por qué? Si esto pareciera ser positivo para la demanda, como tú nos explicaste en el podcast del viernes, que el M2, que es una de las partes de la liquidez del sistema, empieza en China 5 o 7 meses antes de que se vea en el sistema mundial. El problema es que esto pudiese desencadenar más inflación y eso hacer que la Reserva Federal, en el caso de los Estados Unidos, pueda seguir subiendo tasas y que los indicadores durante los próximos meses se sigan afectando. Eso depende mucho, al menos en el corto plazo, de lo que vamos a ver con el Personal Consumption Expenditure, que se llama el PCE, que sale este viernes, y el martes 13 sale el índice de precio del consumidor, que en inglés se llama el Consumer Price Index. Eso nos va a indicar cómo se comportó en noviembre y eso nos va a indicar lo que la Reserva Federal debería hacer entonces el 14 de diciembre, que es cuando se reúne para tomar la siguiente posición con respecto a las tasas de interés y, como les estoy explicando, el lenguaje, qué nos va a decir hacia el futuro, qué es lo que puede hacer. Además de que todo esto que está pasando en China va a afectar específicamente ese proceso de tasas de interés. Hay otra cosa muy interesante pero muy difícil de digerir. Es que el hecho de que Ucrania, como ustedes saben, en la guerra ha ganado cierto terreno y ahora está atacando terreno ruso. Entonces el Pentágono en los Estados Unidos está muy preocupado porque han llegado reportes de inteligencia donde saben que los rusos vienen con una venganza. Pero resulta que el New York Times saca un artículo bien incendiario el día de hoy donde dice que la única venganza rusa
sería la utilización focalizada de armas nucleares. Entonces esto es muy problemático porque esto ¿qué es lo que va a afectar? Un sector que ha estado muy deprimido durante las últimas semanas, que es el sector petrolero, que llega a unos niveles de acumulación probable hacia el mediano plazo y que definitivamente los traders y los portafolio managers, que son los manejadores de fondos, les prestan mucha atención. Con respecto a los mercados, yo considero que han estado bastante erráticos y cayendo el día lunes y martes. Eso no pinta bien en el cortísimo plazo. Ahora, yo considero que eso puede cambiar tan pronto como el viernes, porque estamos dentro de lo que se llama, para que ustedes lo entiendan, un rango. Las máquinas, que básicamente son esos instrumentos que usamos todos en términos de programación de todos esos niveles y toda esa data y toda esa acumulación de análisis que debe haber, pareciera pintar que el rango, en eso que yo llamo el índice más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500, está entre 3.800 y 4.100. Bien rápido. No caemos por debajo de 3.800, no subimos por encima de 4.100. Si llegamos a alguno de los rangos, o lo compras o lo vendes y esperas ese rango. Claro, esto no es matemático, esto no es infalible, pero es como algunos de los rangos se pueden generar producto de que no hay catalizadores que puedan hacer esa disrupción. Sin embargo, yo estaba ayer teniendo una discusión con uno de mis socios, que casualmente es mi hijo mayor, y él me decía, ¿tú viste lo que dijo Jamie Dimon, que es el presidente de JP Morgan? Viene definitivamente algo. Y yo le decía, bueno, si él ya lo está diciendo y el mercado todavía está paradito aquí donde está, probablemente, hijo, yo no veo que realmente sea algo tan hecatómbico. Sin embargo, él aduce de que vamos a tener más inflación y que definitivamente eso es lo que el mercado está factorizando en este momento, y por eso es que ha estado cayendo. Vamos a ver qué sucede hoy miércoles. Estamos alrededor de las 6:43 de la mañana, pero definitivamente una de las cosas que yo les digo, bueno, si el mercado sabe que vamos a tener un año bien negativo en el 2023, eso lo sabía hace una semana atrás. Si el mercado sabe que las ganancias corporativas van a caer, si el mercado sabe toda esta cantidad de cosas, entonces entramos dentro de lo que se llama, y yo se lo explicaba a él, un bearish sentiment, que es un sentimiento bajista generalizado. Bueno, resulta que la lógica, además de la estadística, dice que cuando caemos en ese tapete, el mercado sube. ¿Por qué? Bueno, hay una relación entre el pesimismo y lo que los mercados apuntan a hacer. Yo creo que también le presten mucha atención a lo que sigue sucediendo en el mercado de bienes y raíces y de real estate, porque vamos a tener una corrección probablemente muy interesante. Hay muchísimo miedo a nivel institucional por lo que, como yo les he estado contando, pasó con Blackstone y pasó con Starwood, que son dos fondos muy grandes. En el caso de los layoffs o los despidos, nosotros tenemos que Morgan Stanley preventivamente corta su fuerza en alrededor de 1.600 personas con un 2% de reducción. Tenemos una compañía que se llama BuzzFeed, que corta alrededor del 12%, y una compañía que se llama Zuora, ZUO, que corta alrededor del 11%. Así que definitivamente la gente siente que está siendo despedida, algo que es bien problemático. En el caso de los criptos, que yo me atreví a poner algo en las redes sociales el día de ayer, pero pareciera que vuelve por debajo de los 17,000. En el caso del Bitcoin, ahí hay mucha tela que cortar con respecto a lo que sucedió con FTX, con este muchacho que está en las Bahamas y con esta niña que manejaba este fondo que se llama Alameda. Eso lo vamos a descubrir durante las próximas semanas, pero aquí vienen una cantidad de sorpresas interesantes. Y para que tengan una idea de algo que también nos llama mucho la atención y que tiene que ver con cómo se afecta el proceso inflacionario. Yo vuelvo a repetirlo porque el proceso inflacionario nos afecta a todos, porque todos los terminamos pagando en términos de tasas de interés y en términos de una restricción o un aumento de la liquidez, que es lo que hace obviamente que haya más facturación y que tengamos unos trabajos mucho más estables. Fíjense ustedes, en el caso de los demográficos, que es un componente fundamental porque es la fuerza laboral, fíjense de estas cifras que pudimos tener acceso con una cantidad de información. Los estadounidenses, comparando los Estados Unidos, pasaron, en el caso de los que están entre 18 y 64 años, de un crecimiento durante los últimos trimestres del 0.2%. ¿Ok? Esa parte de la población me creció 0.2%. Pero los que están por encima de los 65 años en los Estados Unidos, me creció 7.2%. Entonces lo que nos está diciendo esto es que la gente está viviendo más, a lo que es bueno, y se está poniendo viejo, no digamos que más rápido, sino que sencillamente esos baby boomers, que es como se llama esa generación, están entrando realmente en ese sector. Eso significa que para poder contrarrestar esto, tenemos que legalizar
inmigrantes, entrenarlos y darle paso a la inmigración legal. Eso es algo sumamente importante porque en definitiva es lo que puede dar pie a que el país siga creciendo de cara a lo que se viene en el futuro, y Estados Unidos ha tenido un repunte económico a pesar de las crisis producto de eso. Para que tengan ustedes una idea de los mercados, en el caso del Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y del Nasdaq están cayendo en la preapertura. Sin embargo, el petróleo, como yo les digo, está estable, y el mercado del bono a 10 años, que nos marca la famosa tasa de interés referencial, sigue estando por el 3.55, que era el mismo nivel donde estaba ayer. Está como a la expectativa de lo que pueda pasar. En el caso de Europa y en el caso de Asia, vimos a todos los mercados cayendo, porque todos los mercados también tienen una correlación con respecto a lo que hace los Estados Unidos. El día anterior, Estados Unidos cierra a las 4 de la tarde, donde muchos de ellos están ya cerrados o dormidos, y abren con la narrativa del día anterior de los Estados Unidos. Así que es muy importante que definitivamente nos pongamos en virtud de lo que puede pasar con el número inflacionario, que es el próximo catalizador que hay. Muy pendiente de las noticias y muy pendiente de todos los que les vamos a traer en las redes sociales. Gracias por compartir, por preguntarnos, y aquí casi lo logramos en menos de 11 minutos. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.